En la actualidad se habla de una época de inclusión, en donde todos debemos tener las mismas garantías, obligaciones y los mismos derechos. Una de las comunidades que busca hablar por la protección de sus derechos y su inclusión en la sociedad es la comunidad LGBT, quienes son el reflejo de la diversidad de género y de sexo. Pero, ¿qué es género? Bueno, según la definición dada por Profamilia, género es una construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos. ¿Y qué es sexo? Según Profamilia, son las características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. Pero, ¿por qué la comunidad LGBT es el reflejo de estas diversidades? Bueno, la denominación LGBT refiere a la inclusión de individuos y comunidades que se identifican a sí mismos como homosexuales, bisexuales o aquellos que poseen dudas sobre orientación sexual y identidad de género. La lucha que ha emprendido dicha comunidad en Colombia para ser reconocida ha sido ardua en un país como lo es este, que aún sigue siendo muy conservador y hasta hace no mucho dejó de considerar estas diferencias como enfermedades mentales. Pero, ¿es realmente factible considerar la homosexualidad y sus semejantes como enfermedad mental? Pues la respuesta a esto es no. Según los conceptos básicos sobre ser LGBT ofrecidos por CWLA y Lambda Legal, la homosexualidad no es un trastorno mental o físico y los profesionales referentes al tema no consideran que la orientación hacia el mismo sexo sea algo perjudicial, indeseable o algo que requiere intervención o prevención. Es simplemente parte de la identidad de las personas. Colombia es uno de los países que ha tenido un considerable progreso en lo que refiere a la legislación respecto a esta comunidad, ya que se les reconoce una variedad de derechos como el matrimonio igualitario o la protección legal contra la discriminación en todos los aspectos. Sin embargo, aún no se presenta un cambio sociocultural, una cultura de tolerancia y respeto inculcada desde los entornos tanto educativos como familiares, y por tanto se han presentado y se siguen presentando trabas en la aplicación de dichos derechos. Asimismo, esta situación es explicada por Brigitte Baptiste, quien afirmó que, abro comillas, a pesar de que vivimos en este paraíso legal, lo que pasa en la práctica es que tenemos muchos retos para que social, cultural e institucionalmente los derechos se puedan vivir plenamente. Cierro comillas. A continuación realizaremos unas entrevistas para obtener distintas opiniones respecto al tema. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Sebastián, quien nos va a responder algunas preguntas sobre la opinión que tiene respecto al tema de diversidad sexual. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Bueno, quisiéramos saber como primera medida tú qué piensas de la comunidad LGBTI. Pues yo considero que es un grupo poblacional común y corriente como cualquier otro grupo, como lo pueden ser, no sé, un grupo religioso, pues que tiene un elemento, una serie de elementos comunes, pero es un común, o sea, un grupo común y corriente. Bueno, quisiéramos saber también si tú sabes cuál es la diferencia entre género y sexo y de ser así que nos la expliques en tus propias palabras. Pues no sé si sea la distinción correcta, pero pues creo que género es una cuestión biológica y sexo ya es como una consideración subjetiva, una, por decirlo así, como un autopercibimiento que tiene cada persona. Sebastián, ¿alguna vez has discriminado a una persona solo por su condición o u orientación sexual? Pues yo para responder esa pregunta, pues, o sea, distinguiría como una discriminación activa, dolosa, con el ánimo de, pues, discriminar, valga la redundancia, y en ese caso yo diría que no, pero yo considero que todos en nuestro contexto, por decirlo así, tácitamente, pues se ha discriminado por ciertos comportamientos, como puede ser, no sé, la connotación de algunas palabras como marica o maricón. Bueno, ¿qué harías si ves a una persona ser discriminada por su condición u orientación sexual? Pues dependería del contexto, porque pues cada caso sería distinto, pero la verdad, así, o sea, en general no sabría qué hacer.
Bueno, y por último quisiéramos saber, ¿qué tanto crees que se ha avanzado en Colombia con respecto a las garantías de igualdad e inclusión que se le otorga a la comunidad LGBTI? Pues considero que en los últimos años, o sea, de por sí el país en ese tema históricamente pues ha sido como reacio o no ha avanzado, no es muy avanzado en esos temas, sí, pero considero sentencias de la Corte Constitucional principalmente se ha avanzado mucho en el tema sin decir que no falte por avanzar, o sea, falta por avanzar, creo yo. Bueno, muchísimas gracias por tu entrevista y por tus opiniones. Buenas noches. Nos encontramos aquí con la señora Graciela, a quien le realizaremos ciertas preguntas para determinar cuál es su opinión sobre los temas de diversidad sexual respecto a la comunidad LGTBI. Buenas noches, señora Graciela, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, como primera medida quisiéramos saber qué piensa usted sobre la comunidad LGTBI. Que son seres humanos que tienen obligaciones y derechos con el Estado. Bueno, señora Graciela, una pregunta. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre género y sexo? Sí, ¿Cuál es? género que puede ser femenino o masculino y sexo hombre o mujer. Bueno, ¿alguna vez usted ha discriminado a una persona por su condición u orientación sexual? No, En el caso de usted ver que a una persona se le está discriminando por su condición u orientación sexual, ¿cómo actuaría en este momento? como mediadora y diciendo que debemos tener tolerancia y aceptación por los demás. Bueno, por último, ¿qué tanto cree usted que se ha avanzado en Colombia con respecto a las garantías de igualdad e inclusión que se le otorga a la comunidad LGBTI? Bastante. Bueno, muchísimas gracias por sus opiniones. De nada, buenas noches. Después de realizar varias entrevistas, las cuales no pueden ser adjuntadas a este podcast por razones de tiempo, pudimos concluir con el equipo de trabajo varias cosas. La primera es que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI ya no son tratadas por la mayoría de la sociedad colombiana como aberraciones, anormales o enfermas mentales. Decimos la mayoría porque realmente generarnos una opinión con unas pocas entrevistas es muy difícil, pero pudimos ver en ellas que la gente simplemente dijo que eran personas como todos, seres humanos que merecían los mismos derechos y garantías. La segunda conclusión a la que pudimos llegar es que la diferencia entre sexo y género realmente no es conocida, diferencia que para nosotras es necesaria, pues de esta manera es que podemos realmente ver la diversidad sexual y tener todo el contexto de lo que esta noción enmarca. La identidad de género responde a esta diferencia entre sexo y género, la cual, si no es conocida, no puede llevar a que se den los derechos y garantías que cada persona necesita dentro de una comunidad en donde el sistema binario está totalmente arraigado. La tercera conclusión a la que llegamos es que la intervención en casos de discriminación realmente todavía es muy escasa. ¿Por qué? Muchas personas dijeron que intervendrían, pero realmente sus actitudes frente a la pregunta no indicaban que hubiera una verdadera intervención. El problema es que la gente considera que puede llegar a haber un problema en el caso de la intervención o que simplemente no es necesaria. Sin embargo, hay que rescatar que otras personas sí llegaron a decir que intervendrían y tratarían de generar un cambio no solo en el momento, sino también respecto a la mentalidad de la persona que estaba generando el acto discriminatorio. Por ende, nuestra conclusión es que en Colombia la diversidad sexual hoy en día es una noción que es conocida, no en su totalidad ni a fondo, pero que ya está generando un cambio en la sociedad. No totalmente, no con todos los derechos y garantías que se necesitan, pero de a pocos podemos llegar a ser una comunidad en la que todos seamos iguales y en la que todos actuemos de la misma manera frente a cualquier situación de discriminación. Pero entonces queremos concluir sabiendo, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree que sea necesario para poder llegar a generar un verdadero desarrollo en Colombia?